Buenas tardes. Bueno, les está diciendo que hay un experimento que es el experimento de Frank Hertz, ¿sí? Ese experimento busca, o sea, tan pronto Bohr desarrolla el modelo que ya hemos discutido, que ya hemos trabajado, que ya hemos rayado, que ya hemos demostrado, y apenas el hombre define los niveles de energía, pues evidentemente alguien sale y dice, bueno, eso toca ¿qué? Eso toca probarlo, ¿sí? El experimento, digamos, primitivo, o el primer experimento que hace Frank Hertz es el siguiente, bueno, ¿qué hacen, no? Es el siguiente, básicamente bombardean bombardean mercurio, ¿sí? Con unos electrones que tienen ciertos valores de energía, ¿estamos? Y lo que están esperando ellos es que no para todos los valores de energía que tienen los electrones se presente un nivel de ¿qué? De excitación en el material, en este caso en el mercurio. ¿Cómo es el salto de un nivel a otro? Eso es lo que define, o bueno, mejor dicho, digámoslo, excitación es saltar de un nivel base a un nivel superior, ¿estamos de acuerdo? Eso es excitación. Y cuando es ionización, ¿qué es? ¿No? Que lo desprende, que se lo lleva y ya, nomás, se le da toda la energía necesaria. En el caso del átomo de hidrógeno sería del orden de ¿cuántos electronvoltios para sacar? Del orden de 13.5 electronvoltios para sacar, ¿cierto? Está a menos 13 por ahí en el pozo, mandamos 13 y por lo menos lo sacamos acá, ¿cierto? Ahí en teoría ya está liberado, eso ya lo puedo mover. Bueno. El caso es que estoy interesado en que por favor nos pongamos en la tarea de hacer el experimento de Frank Hertz. Ya estoy averiguando y por ahí está. Ese no he tenido la oportunidad de probarlo, de yo hacerlo antes de revisar. Los otros dos sí los hice antes, pero este no, entonces pues vamos a mirar a ver en estos días de pronto lo hago previo, como para tener claro algunos detalles, ¿sí? Pero lo importante es probar que efectivamente el experimento nos da cuenta de lo que hemos discutido hasta este momento. Y creo que ya aquí no hay tantos actos de fe, ¿no? Ya hicimos tubo de Thomson, probamos que funciona, hicimos el primer experimento que era para las franjas del espectro, ¿cierto? Absorción, emisión, y eso también quedó, digamos, relativamente claro, ¿cierto? Entonces vamos con nuestro tercer experimento. Pero bueno, hoy lo que quiero que hagamos es una circunstancia que encontré, que hemos visto ahí en el libro y que está asociada al átomo hidrogenoide, ¿sí? Como para que quede claridad sobre el modelo del átomo hidrogenoide, que pues es un poquito más delicioso. ¿En qué sentido? En que pues en primera instancia cuando hicimos el modelo del átomo de Bohr supusimos que el núcleo estaba en reposo, pero en el mundo real el núcleo no está en reposo 100%. Entonces vamos a suponer que esta estructura es el núcleo, vamos a suponer que este es el electrón, ¿sí? Evidentemente, la estructura que tenemos o que queremos cuantizar es, en este caso, la distancia de separación, ¿cierto? ¿Y qué más queremos cuantizar? O sea, los radios, pues, pero ¿qué más? ¿Qué más vamos a cuantizar ahí? El momentum, que como consecuencia trae una cuantización de la energía. ¿Sí estamos? Eso es lo que queremos revisar. Entonces, vamos a asumir que este sistema es como una especie de varillita, ¿no? Es una especie de varilla que tiene un punto de eje de giro, que en este caso sería este punto que los expertos gurús llaman el centro de ¿qué? El centro de masa del sistema. Es una problemática planetaria, se comporta analógicamente, ¿está de acuerdo? Y entonces, estos dos objetos, uno genera una fuerza de atracción sobre el otro y viceversa, y este sistema se mantiene girando con velocidad angular omega ¿qué? Constante, por lo menos. ¿Sí estamos? Eso se supone, si no, eso se pone un poquito más complicado. Y estamos de acuerdo que eso empezaría seguramente a emitir algo raro ahí. Entonces, bueno, el primer paso para poder empezar a echar las cuentas y llevar a las ecuaciones es mirar esto como un problema de torque en un sistema equilibrado. Digamos, de ese nivel estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en un problema de torque, hablando de torque, ¿cierto? Entonces uno pone un objeto de masa m a una distancia del eje de giro
y el sistema se desequilibra. Tengo que buscar un punto donde, digamos, en el otro brazo para que el sistema esté en ¿qué? En equilibrio, ¿cierto? Y si ustedes lo saben y lo conocen bien, yo aquí estoy simplemente diciendo cosas muy light, ¿cierto? Pero ustedes saben que el producto entre el brazo y la fuerza debe ser el mismo, si solo si quiero que la barra esté ¿qué? Equilibrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso trae como consecuencia que esta igualdad se cumpla. MP, digamos, va a ser igual a ¿qué? Bueno, hasta no le puse M, pero pues esto tiene una ¿qué? Una masa, ¿estamos? Y entonces eso va a ser igual a M, E. Esa sería nuestra primera, MQ allá, ¿cierto? Esa sería nuestra primera ¿qué? Nuestra primera ecuación de entrada, un sistema en equilibrio. Eso sí se garantiza porque omega es ¿qué? Constante, ¿cierto? Si eso fuera acelerado, yo creo que esa estructura no tendría mucho desierto, estaría, digamos, descompensado y se aceleraría. El problema es que el sistema es acelerado, si el sistema es acelerado emite y si emite, colapsa. ¿Estamos de acuerdo? Y sería el problema del átomo de Thomson, del átomo de Thomson, que fue el que dijimos que iba a colapsar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien, ¿qué pasó por ese lado? ¿Ah? Ah, de acuerdo. ¿Está listo? Miren, despejemos aquí estas barbaries que son útiles en algún momento. Entonces voy a despejar P por un lado y por el otro lado adivinen que voy a despejar. Pues voy a despejar Q. Ecuaciones que voy a empezar a... Empecemos a enumerarlas porque esto se va como ecuaciones muy largas. ¿Sí estamos? Ecuaciones muy largas. Entonces tenemos esta y tenemos esta. Que Q va a ser igual a... Aquí, ¿cómo quedaría? MP sobre M, ¿cierto? Entonces tengo esas dos estructuras. Entonces tendríamos esas tres ecuaciones, ¿sí? Pues en general no he hecho mayor cosa, pero entonces tengo que ir al asunto del momentum angular, que era lo que nos decía la compañera, y es revisar que el momentum angular está cuantizado, ¿sí? Entonces ya terminamos, no fue que hice esa barbarie porque... bueno, pero ahí no, ahí hay un paso intermedio que hacen estos guaches y es lo siguiente. Ya tiene P, ya tiene Q, listo. Pero entonces los tipos hacen una relación entre P y Q y ¿qué? Y Rn, pues para poder hablar de P y Q en términos de la distancia que nosotros queremos que cuantizar, ¿sí? Entonces básicamente lo que dicen es que Rn o R sub n va a ser igual a ¿qué? Exacto, entonces van a decir que eso es igual a P más Q. Y con esa, digamos, con esa representación, viendo eso como P más Q, entonces van a mostrar que esto también de alguna manera debería estar ¿qué? Cuantizado, porque depende de R ¿qué? De Rn, y esperamos que Rn esté ¿qué? Cuantizado, ¿sí? Entonces basta con tomar esta ecuación 4, vamos bautizándolas, tomar esta ecuación 4 y reemplazarla dentro de estas estructuras de P y Q. ¿Listo? Entonces, pues, hagámosle pues. Ahora, aquí uno puede despejar la una y la otra, ¿no? Es decir, puede despejar, hacer todo el proceso algebraico, especialmente por el efecto de masa reducida por allá, que es bien interesante. Entonces voy a despejar P. Entonces, ¿cómo quedaría P? Rn menos Q, perfecto. Y despejemos también Q. Y entonces Q sería Rn menos P. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es insertar esas dos estructuras dentro de este par de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, empecemos acá, en la 2. Entonces voy con P igual a ¿qué? A M por Q, pero Q ¿quién es? Rn menos P. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer Rn menos P. ¿Todo sobre quién? Sobre M mayúscula. Bien, perfecto. Todo es culpa de K.
No, mentira, mentira, mentira. Oiga, por ese lado estamos, ¿no? Y ahora le hacemos álgebra de valor página 2 a esto. ¿Cuánto da P? Pues bueno, P sería igual. Bueno, aquí puedo hacer esto, ¿cierto? Ustedes ahí me entienden esas ideas tan bárbaras. Entonces, digo que esto es M sobre M, y aquí pongo que P, pasemos eso a este lado, entonces nos queda P más M sobre M P, ¿cierto? Debe ser igual a M sobre M que Rn, igual a Rn. ¿Estamos de acuerdo? Y P, factor de quién? De 1 más quién? Más M sobre M, debe ser igual a M sobre M, R qué? R sub N. De tal suerte, parece que esto todo lo que estoy haciendo es álgebra. Esto ya es idéntico al átomo hidrógeno, pero pues aquí vamos a encontrar unas consecuencias un tanto distintas, pero lo que más me interesa es el concepto de masa que reducida, porque ese concepto, insisto, lo voy a usar el día en que desarrollemos la ecuación de Schrödinger para un potencial esférico, o sea, porque lo vamos a hacer en 3 dimensiones. Ese es el problema más hardcoreero de todo el curso. Me va a hacer llorar y los va a hacer llorar. Sí, ese es el problema serio, resolverlo matemáticamente hablando. Y estos son los argumentos que utilizan. Entonces, bueno, P por lo tanto va a ser igual a lo siguiente. Muchas veces que si hacemos P, pues podemos inferir rápidamente el otro y no es gastarnos haciendo esto mismo. Yo voy a escribirlo así tal cual. Ustedes podrían encontrar una forma algebraica mucho más decente de hacerlo, pero pues, así como dijo un amigo, yo lo hago como puedo, y así puedo. ¿Listo? Entonces me queda esta forma. ¿Están de acuerdo? Pero pues eso después termina tomando un comportamiento, una forma un poco distinta, que es la que nos venden los libros o que es la más utilizada. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede factorizar M sobre M, ¿cierto? Para cancelarlo acá, ¿cierto? Y entonces me quedaría M sobre M, Rn, sobre M factor de M sobre M más 1, ¿sí o no? En una factorizada hacía lo mortal. ¿Y ahora qué hago? Muere Kakaroto, muere. Y entonces, bueno, por supuesto, ¿esto es quién? P, ¿sí? Claro, ese es nuestro amigo P, de tal suerte que va a quedar que R sub N sobre M más 1 es igual a P. Tal vez lo encuentran de pronto de otra manera, que sería lo siguiente, ¿no? Hacer el fraccionario. M sobre M más M sobre R. Entonces quedaría M sobre M más N, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? R qué? Rn, ¿no? Acá. Y eso es igual a qué? A P. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa sería la forma de deducir nuestro amigo P. Analógicamente, uno puede construir ¿quién? Q. Y Q queda básicamente igual, pero pues con un detalle sutil distinto. Que es que Q queda de la siguiente manera. Queda M grande, Rn, sobre M más ¿qué? Más M. ¿Sí? Pero el desarrollo matemático es básicamente ¿qué? El mismo. Pueden, por favor, eso comprobarlo después y darse cuenta de cómo funciona la cosa. ¿Sí? Entonces tenemos esa estructura y ahí va yo en ese juego. Entonces ya tengo definidos mis dos detalles, ¿sí? Ya me iba saltando como 516.211 pasos. Resulta que entonces ahora tengo que decir, ¿sí? O acudir a uno de los postulados del átomo de Bohr, el postulado del momentum angular, que reza lo siguiente. Lo he inspirado, mi hermano. Después de una galleta festival uno siempre está inspirado. ¿Cuál es el segundo postulado? El segundo postulado ¿de quién? Pues de Bohr, ¿no? El segundo postulado reza. ¿Qué pasa, compañeros? Pero si es un postulado. ¿Ah? No, dígame, ¿qué dice?
Entonces el segundo postula que el momentum angular está cuantizado. Nos vemos que el momentum angular está cuantizado. Eso quiere decir que tenemos que tener una estructura en esta problemática idénticamente igual a esta. ¿N qué? NH barra. ¿Está de acuerdo? Que es la manera en que define la cuantización del momentum angular Niels Bohr. Eso, digamos, desde el movimiento circular. Entonces, bueno, definamos el momentum angular para cada una de las partículas, o para el sistema en general. Y es, ¿cómo es el momentum angular de esta partícula? Supongamos que esa partícula tiene, por supuesto, había de tenerlo de alguna manera, una velocidad tangencial a una trayectoria circular o de rotación, ¿estamos de acuerdo? Que va a llamar B del electrón. Y este fulano, pues esperaríamos que hiciera exactamente ¿qué? Lo mismo con otra ¿qué? Con otra velocidad. ¿Qué sería la velocidad n? ¿Velocidad de quién? Del núcleo, ¿cierto? Entonces el sistema está haciendo esta rotación. ¿Estamos de acuerdo? Uno no se preocupa porque los dos momentos angulares se sumen, ¿cierto? Pues nosotros estamos haciendo esto muy escalarmente, si se dan cuenta. Pero los dos momentos angulares se pueden sumar fácilmente porque los dos momentos angulares tienen vector en la misma ¿qué? Dirección. Del electrón y del núcleo respecto al centro de masa, ¿sí? Entonces resulta que este momento angular, ¿en qué dirección apunta? El momento angular del electrón, ¿hacia dónde? Hacia afuera, hacia afuera del tablero, o sea hay una flecha que va para allá, y con este guache uno calcula y encuentra exactamente qué. Lo mismo, no, este tipo lo usa así, profe, porque regla de la mano derecha, entonces no dice tan, entonces vamos a apuntar hacia qué, hacia afuera, es una I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues por ese lado está la cosa. Entonces, en general uno define en la mecánica clásica el momentum angular como la masa por la velocidad por el qué, por el radio, donde el radio es un radio de giro, bueno, respecto a un centro o punto de giro. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir esos momentum angulares para cada partícula de la misma manera. Entonces digo yo, el electrón, ¿qué va a hacer? El electrón va a ser la masa de quién? Del electrón, que la he llamado m minúscula en todo el proceso, ¿cierto? Multiplicado por la velocidad del electrón, ¿cierto? Llamémosla B sub e, dije, ¿cierto? Y multiplicado por el radio, que en este caso, ¿cuál es nuestro radio? Q, ¿cierto? Q. Y por el otro lado tengo que L del núcleo va a ser igual a la masa del núcleo, que es M mayúscula, ¿cierto? Por la velocidad de quién? Del núcleo, por el brazo o radio, que en este caso es quién? P, ¿lo ven? Entonces resulta que por un lado va con Q y por el otro lado va con P. Pregunto, ¿ahí vamos? Bien. Clarito. Ahora entonces, miren que aquí pasa algo interesante. Como nosotros sabemos que omega es constante, ¿cierto? Mantiene conectados a los objetos de alguna manera, es una especie de varilla, ¿cierto? Mantiene conectados. Entonces, pues podemos expresar esto en términos de momentum angular, perdón, de la velocidad angular. Entonces resulta que la velocidad angular se puede asociar a la velocidad radial de esta manera, ¿no? Por esta expresión, ¿cierto? Entonces, de ahí que podamos nosotros escribir esto de esta manera. Pero esto es R ¿qué? R omega, ¿cierto? Pero nuestro R en este caso es ¿quién? Q. Entonces nos va a quedar Q cuadrado omega. Y por el otro lado tengo que L del núcleo va a ser igual a M, ¿cuál es la letra? P cuadrado omega. Gracias, M mayúscula. ¿Listo? Porque esta es la masa del núcleo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, entonces una de las ecuaciones vitales del juego es, resulta ser que el momentum angular del sistema, siendo la suma de los dos momentum, L igual a L del electrón más L del núcleo,
entonces me dice que L va a ser igual pues, a la suma de estas dos variables, estas dos estructuras. Entonces yo digo, esto es mq cuadrado omega más m, p cuadrado omega. ¿De acuerdo? ¿Señor? ¿Ya? Esto, digamos, a priori dejémoslo ahí como definido tal cual. ¿Listo? Bien, esa es la condición del momento angular. Y ahora, sí, pues podría factorizarlo, pero por lo pronto no. No. Sí, se puede. No hace diferencia, digamos, a ver. Por el momento, tal vez después lo use. Ahora bien, esa es una condición que es la condición del momento angular. Pero, digamos, para poder jugar el sistema, ustedes saben que además de establecer la condición del momento angular, también establecíamos la condición de movimiento de rotación y además también establecíamos la condición de energía, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a buscar esas otras condiciones. Por lo pronto vamos a ir a establecer la condición de la ¿qué? De la órbita, que es como la segunda condición, digamos, fácil de plantear. Entonces revisemos esa nota. Está bien. Ténganme presentes las ecuaciones y váyanme las ordenando, démosle nombres porque aquí fue 1, 2, 3, 4, después me olvidó pues un poco de álgebra, me salieron estas dos guaches que creo que son muy útiles e importantes, entonces las voy a bautizar como 5 o 6 y esta infernal como ¿quién? Como 7. ¿Listo? Para que las tengamos en mente, porque después, se nos olvida, voy a borrar. Una pregunta, ahí ese R que marca el momento angular, ¿esa es la distancia que hay del electrón al centro de masa y del...? Sí, claro. Que en el caso de este es Q y en el caso del otro es P. Sí, correcto. Bien. Entonces, por ahí se va el asunto. Ahora entonces tenemos que establecer la estructura de la órbita, pero pues nosotros sabemos que eso lo hacemos con Coulomb, ¿no? Con la ley de Coulomb, tal cual. Entonces, pues escribámoslo así rápidamente, que sería Z, donde Z es el número atómico, el cuadrado, ¿cierto? Y por acá está el famoso ¿qué? 4pi epsilon sub 0. ¿Y qué nos faltaría? La distancia que sería r sub n al ¿qué? Al cuadrado. Recuerden que en ese caso la fuerza está definida por la distancia de separación entre los dos objetos, ¿no? O sea, la fuerza que experimenta no es T ni es Q, sino es R ¿qué? R sub n. ¿Sí estamos o no? Eso por ese lado. Y esto va a ser igual. Como es un movimiento circular, ¿cierto? Entonces este hace el papel de fuerza centrípeta, así que ¿cuál sería la estructura de este lado de la igualdad? Yo la tengo acá, pero me quedo dudando. Claro, recuerden que aquí estamos asumiendo ahí, es que este problema chévere, pero al mismo tiempo tiene un problema peligroso y es, hay como varios puntos de referencia. ¿Sí estamos o no? Entonces eso es peligroso. Pero en general, digamos, respecto a este punto, pues el que gira de alguna manera es el electrón. ¿Sí estamos? O sea, es el que experimenta esa fuerza de carácter que centrípeto. Entonces esto sería mv cuadrado sobre r. ¿Quién? Rn. ¿Sí estamos? ¿Qué pasó, compañeros? No, ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ley de Coulomb, ¿no? Sí, lo que pasa es que la K no apareció porque es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y tal. Vamos tratando de llevarle el hilo que nos bota el libro, que a veces hace unas cosas ahí raras. Pero en general, pues ahí funciona. Y entonces, pues puedo representarte en términos de ¿quién? De la velocidad angular también si quiero, ¿no? ¿Cómo quedaría? Bueno, sería omega sobre... R omega cuadrado, ¿sí o no? Pero usted tiene que tener cuidado, porque hay una problemática. Estamos hablando de la totalidad. ¿Qué ponen? R sub n, ponen Q, ponen P,
Ah, Es que es la persona que experimenta entrando por por eso, entonces, Entonces, si hay que definir la velocidad lineal de ese movimiento, ¿no? Digo yo. no, si tú te das cuenta al final nosotros no dependíamos de ninguna manera directa de la que, de la velocidad. No, pues digo porque es que pues, en esa las ¿Cómo? No, de hecho tampoco hay necesidad. Podríamos darlo en términos de omega o no, igual a priori no es supremamente relevante. Digamos, en general podríamos dejarla así por lo pronto, pero hay un momento en que toca ir allá. Algo que sí quiera hacer es eso, o sea, también. B no, a nosotros no nos interesa B. ¿No se dado cuenta que la mayoría de problemas a nosotros no nos interesa qué? La velocidad. Nos interesa la energía cinética, que es algo que podemos medir de una manera más directa con los fotones, HNU. ¿Saben acuerdo o no? Que incluso fue lo que hicimos ayer en el tablero, está relacionado un poco con eso. ¿Listo? Bueno, tengo esa ecuación. Entonces, por lo pronto la puedo dejar así, ¿cierto? Por lo pronto la puedo dejar así, ¿cierto? Por lo pronto la puedo dejar así. Pero deben tener presente que en algún momento aquí tengo que escribir algo y ahí es cuando tendrán que discutir conmigo qué es lo que quieren escribir, por qué lo quieren escribir. Pero por lo pronto vamos a insertar un concepto nuevo que pues empezará a aparecer cuando estemos haciendo el proceso matemático, el proceso algebraico. Y vamos a encontrarnos un par de veces con esta estructura. M, sobre M más K. M más N. ¿Estamos? Y eso es lo que los expertos llaman... Sí, es terrible, ¿cierto? Y es que yo con esa M... Bueno, pero esta tiene colita de M. Esa es la misma N que ponen en el libro con M'. No veo Puma por eso. Se ponen a M'. Ellos ponen M'. Lo que pasa es que los expertos no la llaman M', solo problema de lima. Eso lo llaman ¿qué? Mu. Eso lo llaman mu. Y ese mu es lo que los expertos llaman, te escribo un mu decente. Algo así, ¿sí o no? Sí. Bueno, sí sabe. Eso se llama masa reducida. Masa reducida. Menos 0,5 para todos estos guaches por semejante afrenta al profesor. Bien. Entonces, miren. Esta estructura que hemos definido como masa reducida va a aparecer en este proceso, en esta demostración que estamos haciendo, paso a paso. ¿Listo? Esta es la ecuación 8. Y entonces resulta que, bueno, ya tenemos un sinnúmero de información, ya tanta rayuela, tenemos que empezar a insertar todo lo que hemos desarrollado dentro de las ecuaciones, por ejemplo, como las ecuaciones de momento. Entonces se dan cuenta que aquí el momentum quedó en términos de Q y quedó en términos de P. Pero yo ya sé quién diablos es P, y yo ya sé quién diablos es quién. Q, en términos de quién, de R sub n, elemento que quiere estar cuantizado, y que como por supuesto ustedes notarán, bueno acá de pronto no lo escribimos, pero terminamos concluyendo esto, ¿no? Que mq cuadrado omega más mp cuadrado omega va a ser igual a n que nh barra, porque es lo que está cuantizado, ¿sí? Entonces, por si acaso, les dejo ese comentario ahí. Entonces, esa sería, ¿qué era? La 7, ¿cierto? Esa sería nuestra ecuación 7. Entonces, partamos de 7, utilicemos esta 5, 6, con 7, combinemos y creemos una ecuación única. ¿Listo? ¿Les parece? Pero bueno, no, el profesor sufriendo. Listo, háganlo. 3 minutos para ganar y buena suerte y me dicen que da. ¿Qué vamos a hacer? Señor, me está ignorando mal. Oiga, quiero que cojan esta receta de cocina, que es la 7, y la combinen con la ecuación 5 y ¿qué? Y 6. Y me digan, oh por Dios, ¿qué diablos pasa con eso? ¿Listo? Ustedes saben que ponen las fuerzas, sí, es la masa. ¿Esta masa? Sí, la electrón. Claro, que es el que estamos asumiendo que experimenta de alguna manera aquella fuerza. ¿Sí estamos? Y aquí tienen que poner ahorita. Voy a pausar el video un momentico para que rayen. Hoy le di play a esta idea, señorita, pregúnteme.
Ah, no, ya no. Bueno, oiga, entonces miren, ay, que sí, borrado. Entonces, pues bueno, toca hacerle algo de álgebra, pero cuando uno inserta estas estructuras dentro de esta ecuación, pues efectivamente aparece la masa reducida, razón por la cual se advierte que eso va a pasar. Entonces, pues vamos a hacerle la álgebra en este pedazo. Ya, digamos, los compañeros ya lo rayaron. Eso solo es como replicar el proceso. Ay, madre. ¿Listo? Entonces, pues vamos a reemplazar los valores. Entonces, a ver, miremos esta barbarie. M, factor de Q cuadrado, pero Q es este tipo, ¿no? Entonces nos va a quedar M R sub N sobre M más K. Más M, pero todo le va a K. Al cuadrado, ahora sí por lo pronto. Y eso va multiplicado por, bueno, el omega lo podemos dar afuera, ¿no? Que era lo que sugería el Puma a gritos desesperados y yo lo ignoré. Oiga, más M, P cuadrado, que sería esta de acá, ¿no? M, R sub N, sobre M, más M, todo elevado al K. Al cuadrado multiplicado por R sub N, ¿cierto? Que es este. No está. Digo por omega. Por omega. ¿Listo? Eso es esta estructura. No le pongo igual a NH barra, ya no me ocupo esa barbarie. Sí me cabe aquí. Entonces corremos este caso. Entonces digo que eso es NH barra. ¿Qué dije? NH barra. ¿Listo? Entonces ahora toca hacerle el proceso algebraico que casi me corto las venas haciendo eso, y fue, bueno, simplemente dejar esto como m cuadrado, no sé, ¿cierto? R sub n cuadrado lo puedo sacar afuera, ¿cierto? Y una vez se queda listico, y este término al denominado también lo puedo sacar, ¿no? Esto fue lo que vos hiciste, lo tengo en la mente, entonces digo que esto es R sub n cuadrado sobre m más m, ¿sí? Cuadrado, ¿sí? Y por acá, entonces por aquí adentro me queda m cuadrado, y aquí me queda más m cuadrado, ¿sí o no? Es todo lo que queda. Y eso es igual a NH barra. Y ahora entonces mi amigo dice, profe, este sí, mortal, hágase una factorización ahí de esas de álgebra de Baldor y diga que el tipo factorizó m, ¿no? Y entonces quedó esta estructura. ¿Aquí qué nos queda? Nos queda m, y aquí nos queda m, ¿cierto? Y entonces nos queda omega rn, y esto es muy cascaroto aquí también. Y entonces sobre este guache, ¿no? Cuadrado, sí señorita, la oí. Sí, la oí. Este tipo no la. Sí. Oiga, muere, ¿sí o no? Ahí muere, y entonces nos quedó esa estructura. Menos mal nadie vio lo que lo hice. Omega R sub n que cuadrado igual a NH que NH barra, ¿sí o no? Claro, por supuesto. El M más G. ¿Quién no hace eso? El M más M. ¿Qué pasó? ¿Sí, igual? ¿Qué ves bien? Sigal. Bien, pregunto, ¿estamos o no? Nos quedó esta super hiper mega receta de cocina, que ya nos toca mirar cuál es el efecto que nos produce o para qué es relevante, ¿sí? Pero entonces, como pueden notar, apareció ¿quién? Este guachecito, que es lo que los expertos denominan masa reducida, o sea, que termina siendo m' factor de omega Rn que cuadrado. Y entonces miren que los expertos lo han llamado masa reducida. Primero porque las unidades son de masa, ¿están de acuerdo? Esto a kilogramo cuadrado sobre kilogramo, y al cancelar estas unidades de masa reducida. Y además cuando uno lo usa dentro de las estructuras, pues cumple con el comportamiento que tendría la masa en general dentro de las ecuaciones fundamentales, porque por ejemplo la ecuación de momentum angular tiene la masa del objeto y bueno, digamos la distancia del omega, y aquí pasa exactamente lo mismo.
Entonces dimensionalmente es correcto y físicamente tiene mucho sentido de esa manera. ¿Sí? Pregunto, ¿hasta ahí vamos? Listo, compañeros. Esa ecuación, bauticemos esa ecuación. Número 9. número 9. Mi amiga está conmigo. Entonces, listo. Ya tengo la ecuación número 9. Ahora, y llegó el momento, es la hora de que me digan que va a ir. ¿Es cierto? Va M, yo le colaboro, ¿cómo me va a decir que no si yo le colaboro? M, omega. Pero le falta un detalle y no menos importante. Omega cuadrado. El RN RN, El RN, quieren un RN en el denominador, tome su RN. RN omega cuadrado. Miren, tengan su RN. Ah, no, omega cuadrado. ¿Dónde va? Ahí en vez de M omega. Sí, RN omega cuadrado. Porque omega sería omega cuadrado. RN, Omega cuadrado. omega cuadrado, ¿sí o no? Ah, ¿Está de acuerdo? Pues no, y ese es el problema. ¿Por qué? Y ahí no va en términos de RN, sino va en términos de quién. De Q. ¿Va en términos de quién? Va en términos de Q. ¿Aló? O sea, va en términos de este punto o eje de giro, y eso me lo preguntó el Puma hace 15 segundos, y fue, profe, ¿y esta velocidad cómo es respecto a esta velocidad? Entonces yo le decía, no, pues puede ser, dependiendo de la distancia en general, dependiendo de quién sea más grande P o Q, pues esta velocidad puede ser mayor que esta velocidad, porque es una varilla, ¿no? Es una varilla que rígida. Bueno, digamos sí, pero pues en este caso lo estoy pensando como un problema de un objeto rígido. Entonces un objeto rígido, digamos, si la distancia respecto al eje es la misma de este punto y este punto y la velocidad angular es constante, pues es un movimiento circular y en general, pues la velocidad de este punto en magnitud debe ser igual a la velocidad en magnitud de este punto. ¿Está de acuerdo? Pero como resulta que el uno está a una distancia r y el otro está a una distancia r que puede ser menor, entonces estamos de acuerdo que la velocidad tangencial de este punto no es igual a la velocidad tangencial de este punto que está entre, digamos, entre el marcador y la tapa, o sea, aquí. ¿Estamos de acuerdo que esa velocidad tangencial es completamente ¿qué? Distinta? Entonces la velocidad tangencial ¿de quién depende? La velocidad tangencial no depende de Rn en general, sino depende de la velocidad respecto a quién, al punto de giro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, razón por la cual no depende de Rn, sino depende de quién. De Q. Pero Sí, va para entonces, arriba. RN de abajo, ¿cómo quedaría? O sea, quedaría M Q cuadrado omega cuadrado sobre RN. No. Entonces, No me presione que me pongo nervioso. Lo que pasa es que ahí es donde tienen que tener, digamos, cuidado. Bueno, sí, de pronto aquí no sé si yo puedo cometer un error, pero ya lo reviso para no decirles barbaridades. Porque de pronto el error es mío. ¿Aló? porque la otra opción sería convertir el RN y dejarlo en términos de Q, ¿no? O sea, sería, en vez de dejar RN, sería decir P más Q. Sería M cuadrado. Sí, es que el error es mío. Acá. Aquí al poner R que RN. Sí, el error es mío. Sí. ¿Por qué? Porque en este caso sería la distancia, pero respecto al punto de referencia o eje de giro, que en este caso sería aquí, Q. Sí, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso digo, el error es mío acá, y entonces ahí sí yo puedo escribir esto como, bueno, nosotros lo sabemos que sería Q omega K cuadrado, ¿sí? Entonces, claro, sí, porque tú tienes razón, si yo lo pongo en términos de Q, entonces ¿qué pasa con el R supremo? El error es mío, ¿estamos de acuerdo? Porque, bueno, es que en general, y teniendo presente, todo en este problema en general está asociado al centro de ¿qué? Al centro de masa. Obviamente lo que sí no está asociado al centro de masa, la distancia de separación entre los dos objetos, que siempre en promedio esperamos que sea ¿qué? Pues Rn, como varilla rígida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es culpa mía, disculpen. Pues ahí SB, es que yo creería también que SB cuadrado con esa velocidad es. Entonces, al principio ponía que era el núcleo con respecto al. O sea, que la fuerza se hacía desde el núcleo con respecto al electrón, ¿cierto? Pero la otra es mirar cómo
La velocidad angular. Pues, No, la velocidad angular es constante. no, por eso, pero me refiero al punto donde está el eje de giro. Sí, sí, claro. Entonces el truco está en mirar respecto al eje de giro el movimiento circular. ¿Sí van a tener? Sí. Ahí el RN nos iba, el RN que tenía abajo de la velocidad nos iba con el RN de allá porque pues, no es la distancia de separación, la fuerza centrípeta. ¿Qué este? No, no. O sea, la fuerza centrípeta m cuadrado Sobre Q. sobre Q. RN sobre el radio de acción. No. No, es sobre respecto al punto de eje de giro. Es decir, está la fuerza que produce digamos, la atracción, que sería la fuerza, no sé, eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fuerza depende de la distancia que separan los objetos. Pero digamos, la aceleración centrípeta va respecto al punto, respecto al centro o eje de giro. ¿Se va a entender? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una cosa, y es que siempre el eje, es decir, siempre el objeto que produce el giro está sobre el eje de giro. Pero en este caso no. ¿Se va a entender? En este caso no pasa de esa manera 100%. ¿Listo? Ese es el punto. Entonces, claro, esto es una problemática del sistema de qué? De referencia. Es una problemática del sistema de qué? De referencia. Entonces toca tener cuidado con eso. Pero en general, esto es correcto. Es decir, la fuerza centrípeta tiene este comportamiento de alguna manera. Entonces, bueno, sigamos a ver hasta dónde nos llevan esas ideas bárbaras. Ya rayamos ¿qué? Esta receta. Entonces resulta que ahora vamos a preguntarnos por esta estructura y vamos aquí. Ve que aquí yo hice algo loco, entonces tengo que revisar. Perfecto, miren que pasa algo interesante. Ya, aquí lo que hago es lo siguiente, miren, pasa algo muy interesante y es, bueno, ya tengo esta estructura, pero como yo tengo Q, ¿cierto? Que es esta expresión, entonces yo la inserto acá. Y entonces resulta que esta pregunta que tú me haces tiene más sentido no sobre la masa m del sistema, sino sobre la masa reducida del sistema. Porque entonces miren lo que pasa. La masa reducida Contempla las dos masas del sistema, por supuesto. ¿Sí? Entonces permítanme que borramos. Voy a empezar aquí, ¿cierto? Y voy hacia allá, ¿vale? Tal cual lo llamamos. Entonces, vengo acá y digo, resulta que z e cuadrado 4pi epsilon sub 0 r sub n cuadrado va a ser igual. Entonces yo digo, eso es m por q. Pero ¿qué diablos es con este juego? Esta estructura. Entonces yo digo, esto va a ser m r sub n sobre m más qué, más n y multiplicado por omega cuadrado. Y entonces miren que ahí pasa algo muy interesante y es z e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r sub n cuadrado va a ser igual m por m sobre m más m, m prima. R sub n, que es este término, omega qué, omega cuadrada, que es la estructura que más o menos estamos esperando de manera tradicional, de manera convencional, pero ya no es respecto a uno de los objetos, sino respecto al qué, al sistema de masa reducida. ¿Sí lo ven? Entonces eso obviamente es muy interesante. Si se dan cuenta, teniendo presente el problema del modelo de Bohr y este problema, pues obviamente aquí hay que tener en cuenta más consideraciones. Pero esto se aproxima un poco más al modelo real, porque el núcleo no 100% está aquí quieto, ¿sí ven? Eso lo hace muy interesante. Pero el camino que seguimos es básicamente el mismo, porque aquí entonces procedemos a hacer lo siguiente. Ya tenemos el criterio de momento angular, lo hemos definido de esta manera, ¿cierto? Esta no la encerré, así que encerrémosla. Esta es la 9. Y esta guache la vamos a llamar la número ¿qué?
10. ¿Qué pasa, maestro? Una pregunta. A ver. Por ejemplo, para que yo haga, o sea, para que se tengan en cuenta esas cuestiones, pues, habría que suponer que la masa del electrón y la masa pues, digamos que la masa del electrón, la masa del electrón es excepcional, y la masa del electrón fuera muy pequeña respecto a la del núcleo de nuestra masa, pues, digamos que estaría también de todo el mundo, o sea, que no sería necesario aplicar pues, estas consideraciones o... No entendí. sea, Entendí algo que decías que la masa del electrón es muy pequeña comparada con la masa del núcleo. si ¿Qué eso pasa? fuese así, yo creo que es así, no estoy seguro. Sí, es por lo menos miles de veces más grande el núcleo que digamos, la masa del núcleo que la masa del electrón. Ese centro de masa estaría prácticamente en la posición donde está el núcleo. Sí, claro, el centro de masa estaría mucho más cerca al núcleo. Entonces, digamos que él fue el que hizo eso, pues ahí llega. Pero el punto de la consideración desde ese punto de vista, aún así sabiendo que la masa del electrón para la del núcleo es muy pequeña. Ese es un problema como el problema o el criterio que define qué es planeta y qué no es planeta. ¿Sí? Porque resulta que el criterio que define qué es planeta o qué no es planeta es el criterio que define el centro de masa entre los dos objetos. El objeto planeta y el objeto que se ve afectado por la gravedad del planeta que orbita alrededor de él. ¿Sí estamos? Entonces lo que tú me dices es, ¿qué pasaría si el centro, este es un centro de masa que como lo vemos en un dibujo exagerado, el centro de masa pues no está en ninguno de los dos objetos, ¿sí? A pesar de que la relación de masa de este respecto a este es muy grande. No sé si en el sistema, digamos, masa, digamos, del núcleo y masa del electrón, en algún momento, por las características de estabilidad del átomo, se presente el efecto de que el centro de masa esté dentro del núcleo. Porque tocaría mirar, digamos, por ejemplo, uno puede hacer ese estimativo. Uno dice, bueno, supongamos que más o menos el R que nos interesa es del orden de A sub 0. Entonces podrías con ese estimativo hacer unos cálculos sobre P y Q o sobre el centro de masa y mirar si está dentro o no está dentro y si es, ¿me van a entender? Si es estable o no, si es permitido o no. Pero pensaría que a priori de pronto no hay ningún problema, pero no sabríamos hasta qué punto es factible. Pero al final eso llegaría directamente a como corregir o refinar los cálculos que... Sí, esto corrige y refina los cálculos. Si ustedes revisan el libro, ustedes se dan cuenta que los cambios debido a este modelo que estamos construyendo hoy no son muy grandes. Es decir, la relación entre un valor y otro es que un valor es igual a 0.999999432 no sé qué, el otro valor. Entonces puede ser que en un orden de magnitud de pronto eso no se note mucho, ¿me va a entender? Pero sí es un cambio sutil. ¿Sí estamos? Y por lo tanto es un modelo mucho más certero porque se aproxima más. Y algo chévere, lo que pasa es que esto no es un tipo de modelo para Bohr. Es decir, para el modelo atómico de Bohr pues esta idea es linda, pero pues ahí se va. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se hace poderoso? Cuando uno encuentra que hay objetos o hay átomos, digamos como el deuterio, ¿sí? Que son, digamos, distintas su masa a la masa del hidrógeno y que ahí realmente el efecto de masa hace que las líneas de emisión se corran o se desplacen un poco. Entonces me dice, uy, mire que ese efecto de la masa sí es importante. Pero ustedes se dan cuenta que todos los átomos hidrogenoides, ¿qué hacen? Básicamente lo que hacen es cambiar solo electrones, pero ellos de alguna manera reconocen que no es lo mismo la masa del hidrógeno, la masa del helio, la masa del berilio, que ya vi que por ahí lo alcanzan a trabajar. ¿Sí estamos? Del litio, no sé hasta qué punto van a llegar por ahí. Sí, entonces ese efecto hace que las líneas de emisión espectrales para un solo electrón girando alrededor de, digamos, planetas que cambian su masa, pues las líneas de emisión también cambian un poco su posición, ¿sí? Y ese efecto sí se da cuenta con este modelo, porque no asume el 100% reposo de este sistema, sino que pues de alguna forma tiene algún movimiento propio y eso afecta, ¿sí? Entonces, no, este modelo es la locura, es una mejora muy grande del sistema. Bueno, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir las ecuaciones de tipo energético, porque nos toca ir a las cuestiones de tipo energético, que es allá donde vamos a ver lo que te estoy diciendo.
que es las diferencias entre los niveles teniendo en cuenta Bohr o teniendo en cuenta este movimiento. Entonces, pues tenemos que plantear la energía del sistema, que por supuesto está definida por dos cosas. ¿Qué y qué? La energía. Oiga, ¿los tengo dormidos o esto está muy bravo? Energía cinética y energía ¿qué? Potencial, ¿cierto? Entonces nos dice, bueno, listo, ok, pero ¿cómo definimos la energía cinética y cómo definimos la energía ¿qué? Potencial. Entonces, la energía potencial es fácil de definir. De hecho, la energía potencial en general deriva de esta estructura y es básicamente la misma que teníamos en el problema anterior. ¿Estamos de acuerdo? Porque depende, pues, digamos, del núcleo y del electrón y la forma funcional es básicamente la misma. Entonces me dice, claro, recordando que es negativa, ¿cierto? Entonces digo que es z e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0, pero obviamente esto es fuerza y lo otro es energía, así que debería ser R sub n simplemente. ¿Están de acuerdo? R sub n. Y ahora la pregunta es, ¿cómo diablos es la energía cinética? ¿Cómo? Claro, aunque es mejor probarlo, pero digamos que uno puede inferirlo. Debe estar asociado de alguna manera con el efecto de masa reducida, que es lo que me dice el Puma. Me dice, no, pues ya está, que eso es con M'. ¿Están de acuerdo o no? ¿Aló? ¿Sí? Debe estar asociado a eso. Pero, pues en general uno podría decir que en primera instancia debería ser un medio ¿de quién? De la masa pequeña por la velocidad de quién? Del electrón al cuadrado. Ay, pues madre, que esto quedó muy pegadito. Más la masa de m grande, más m grande b del núcleo elevado a qué? Al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? En general. Bueno, aquí le sumo la otra que es que se me pasó allá. ¿Están de acuerdo? Esa sería la energía que total del sistema. Claro, evidentemente, como me preguntaba un amigo, profe, ¿y la velocidad? No, pues sin velocidad, ¿cierto? Toca ir a cosas como más comunes y la cosa más común que tienen esos dos objetos es la velocidad ¿qué? Angular. ¿Sí estamos? Pero entonces aquí va a quedar en términos de B, perdón, este es con Q y con quién? Y con P. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el juego. Entonces me dice, entonces la energía debería ser igual a un medio de la masa, ¿cierto? ¿Cómo se define esto en términos de la velocidad angular? Entonces en este caso sería Q, sí, por omega e Q cuadrado. Tan, omega cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ah, yo puse acá. Ah, eso es, ahí estoy hablando de barbaridades, eso no es K, eso es Z de cuadrado. Sí, listo. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos más m grande que P sub n, que sería P cuadrado omega que al cuadrado. ¿Sí lo pillan? Eso sería de esa manera. Claro. Menos z e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r sub n. Y ahora nos quedaría esa estructura que nos tocaría desarrollar a partir de P y a partir de quién? De Q, ¿cierto? A partir de P y a partir de quién? De Q. ¿Y qué tendría que darnos? ¿Qué dijo el Puma? Claro. No, es que yo lo digo porque Puma dijo. Digo, pues profe, eso está asociado a la masa que reducía. Entonces, ahora sí, voy a pausar. Me gusta retar a la gente. Los miro a los ojos y los reto, Karen y compañía, los reto. Demuestren que eso da con la masa reducida. Un minuto para ganar y buena suerte. Solo que tiene el omega cuadrado factorizado. Ah, listo, ¿cierto? Claro. Ah, ya no lo reto, está muy fácil. Está muy fácil. Si me salió este genio, está muy fácil.
Claro, pero resulta que aquí está el omega cuadrado, lo factorizo y me queda mq cuadrado, mp cuadrado. Y me dice, profe, ¿para qué me pone a hacer eso si eso ya está aquí con el omega factorizado? La única diferencia es que este es con omega a la primera y el otro es omega cuadrado, ¿sí o no? Este man me encanta, ya está probado. Listo, entonces esto nos queda masa reducida, entonces ya no tengo que hacer esa cuenta, ya no tienen que hacerla, por RY. R sub n elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? No puede hacer de otra manera, que tiene que tener dimensionalidad. Y por supuesto, ¿quién? Omega ¿qué? Cuadrado. ¿Están de acuerdo? Menos z e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r sub n. Y esa sería nuestra expresión energética. Miren que ahí no hay nada puesto con la mano, ahí todo ha sido ¿qué? Probado paso a paso, ¿sí? A veces hay gente que dice que para qué diablos uno se desgasta echando tantas cuentas, ¿sí? Y yo a veces soy de los que no quiero hacer cuentas, ya me sabe a cacho en algún momento, pero hay momentos que no se puede dejar de hacer las cuentas para poder, digamos, tener un sentido de propiedad mejor sobre lo que se está discutiendo. Esa es la ecuación número ¿qué? 11, llamemos por a 11. Profesor, pues yo qué hago, todo quiso para que no se vuelvan locos. En mi proceso esa era la 8. Listo, entonces ahora queda solo un detalle, que es como el detalle más, digamos, más light, pero al mismo tiempo el más hardcoreero. Y es, necesito dos parámetros, despejar dos parámetros, el uno en término del otro, que sería R sub n. Recuerden que nosotros queremos definir el radio de que el radio de las diferentes órbitas posibles, o sea que tenemos que buscar despejar R sub n y tenemos que buscar despejar, bueno, otra magnitud que podría ser por ejemplo la velocidad angular. En este caso yo despejé ahí, siguiendo el proceso, la velocidad ¿qué? La velocidad angular. Entonces les digo que quiero que despejen lo siguiente. A ver, R sub n, quiero que averigüemos quién es R ¿qué? Sub n, en términos de las ecuaciones que tenemos escritas, y quiero que averigüemos quién es quién. Omega, en términos de las ecuaciones que tenemos ¿qué? Escritas. ¿Listo? Entonces ahí les boto el reto, No es tan difícil, es relativamente ¿qué? Sencillo. ¿Listo? Así como un amigo, un minuto para ganar y buena suerte. Listo. Pruébenlo. Vamos a pausar aquí un momento. Pruébenlo. Listo, amigos, entonces retomemos esa idea. Tenemos que usar la ecuación 9 y la ecuación 10. Combinando esas dos ecuaciones yo puedo averiguar, digamos, básicamente lo que les pedía, que en este caso es R sub n y ¿quién? Y omega. ¿Sí usamos? Realmente no les vamos a dar todo, ni a estos de aquí, ni a estos de allá. Entonces ahí está el proceso. Es un proceso algebraico no muy difícil, pero entonces ya voy a poner mis correspondientes respuestas para que, digamos, definir lo que queríamos encontrar. Y eso es solo con un objetivo. O sea, definir R sub n y definir omega solo tiene como objetivo final una cosa: insertar eso ¿dónde? En nuestras ecuaciones energéticas, que serían esta, en la ecuación 11, y con la ecuación 11 construir todos los niveles de ¿qué? De energía. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Entonces, pues madre, yo borré la 9. No, ya la borré aquí. Ya quedó grabada, ya saben cuál es. Entonces, simplemente me quedarían estas dos expresiones. R sub n debería darles del orden de n cuadrado, sin raíz, h barra cuadrado, factor de, si quieren pues pueden poner el 4 acá, porque sale un 4 pi, ¿cierto? Entonces digamos que es 4n cuadrado h barra cuadrado, sean ordenados, pongamos aquí al inicio, 4 pi n cuadrado h barra cuadrado, me falta el epsilon sub 0, este pinche epsilon sub 0, sobre z, factor de e cuadrado, sobre m ¿qué? M'. ¿Estamos de acuerdo? Donde M' la masa ¿qué? Reducida. Y por el otro lado tengo que omega va a estar definido como
Z E cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 factor de n h barra r sub n. ¿Listo? Entonces, si se llevó a cabo el proceso algebraico de manera correcta, debería dar esa estructura. ¿Listo? Ahí les dejo. Ahí les dejo. Ok. Teniendo presente esas dos ecuaciones que se derivan de las ecuaciones que hemos trabajado hasta este momento, ¿sí? Entonces, construir la energía, vamos a hacer un proceso algebraico, tampoco es tan violento, y es, tengo R sub n y tengo que omega. Miren que acá hay algo interesante, esta parte de la ecuación depende de quién, de omega, ¿cierto? Y esta parte de la ecuación depende de R ¿qué? De R sub n. Entonces basta con reemplazar omega en esta parte de la ecuación, hacer el proceso algebraico, y reemplazar R sub n en esta parte de la ecuación energética, hacer el proceso algebraico, ¿sí estamos? Para poder despejar los niveles de qué? De energía, los E qué? Los E sub n. ¿Listo? ¿Aló? Álgebra de valor, ahí ya es álgebra, ahí les dejo la rayuela. Al final, ahí les dejo. Tómele foto. Está mal. Y el profesor sí es un genio, sí, no, mucho desgraciado. Mira, el ladito, para que yo no sé, para que se vea todo el tiempo. Hermano, después de unos cálculos muy truculentos, muy violentos, no, ya sí es fácil, solo que pues hay algún detalle algebraico. Me dio m', z cuadrado, e a la cuarta sobre, ¿quién? 8, epsilon sub 0 cuadrado, n cuadrado, h cuadrado. ¿Listo? O sea, es un proceso completamente ¿qué? Algebraico. Pero bueno. No, sí. ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí. W sea eso, no. No es un eso. W sí, la velocidad angular. A mí me dio eso. Yo rayé y me dio eso. A mí me dio un octavo. Sí, menos un octavo, ¿no? ¿Esta? ¿O vale? ¿El omega? No, a mí me dio de una, mi hermano, ahí me salió cancelando, matando gente. Me dio de una. Ahí tengo el proceso, ya reviso. Yo sé esta estructura, yo sé esta ecuación. Yo la construí ahí rapidito y dije n h barra omega sobre r sub n debe ser igual a z e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r sub n cuadrado. ¿Listo? Y ahí de esa estructura despegué omega. Entonces básicamente omega me quedó z e cuadrado r sub n sobre 4pi epsilon sub 0 r sub n cuadrado n h barra. ¿No de acuerdo? Y de ahí, pues bueno, cancelé esta gente y me quedó esa estructura que les comento. Sobre 4pi epsilon sub 0 r sub n nh barra. ¿Dónde sacaste la ecuación del senado de n? Esa NH W sobre R.
¿Quién? ¿Esta guache? Sí. Esa guache dice esto. Dije que m' omega cuadrado, creo que es por acá, Rn cuadrado, si es que tú te combinas con la otra ecuación, era igual a n h barra omega. Bueno, se combinado con el RN. Eso es lo que hay en raíz. ¿Sí? ¿Cómo? Mire, usé la ecuación. Lo que pasa es que en la ecuación de la fuerza eléctrica, está así, claro, yo sé el momento angular. Z e cuadrado, tengo esta ecuación que la que ustedes tienen por ahí, que es 4pi, epsilon sub 0, r sub n cuadrado, y eso es igual a m', r sub n omega cuadrado, ¿cierto? Pero entonces yo encuentro que m' rn omega cuadrado, que es esto, es nh barra omega. Es igual a nh barra omega. Y faltan dos en medio. ¿En medio? No tengo ningún medio. Bueno, tarea, revisen ahí. No le veo ningún conflicto matemático a ese proceso. Entonces este RN tenemos en cuenta que es el mismo que nos dio ya. Exactamente. Listo, entonces yo lo que hago aquí es este W, ya lo tengo definido, entonces yo lo reemplazo aquí RN cuadrado. Y eso no es una de las constantes gustados, pero... Bueno, tocaría revisarlo, no sé, pero digamos yo lo estuve revisando, lo contrasté un poco también con el proceso del libro y yo llegué a la misma estructura, a la misma ecuación del libro utilizando los resultados que obtuve. No sé si de pronto me equivoqué en algún proceso algebraico, pero pues eso ya tocaría revisarlo. ¿Me entienden o no? Ahorita no me preocupa eso. Me preocupa es que encontramos, compañeros, que es lo más importante. Entonces, miren, voy a borrar todas estas barbaries, pero pues revisen eso. Esto es como triquiñuela, ¿no? Es que uno contrasta esta ecuación con otra ecuación y le multiplica algo ahí para que le dé lo que uno quiere, lo que uno necesita. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo un amigo. Oiga, pero entonces a mí lo que me interesa más que cualquier otra cosa es esto. Es darse cuenta que la ecuación de Bohr y esta ecuación son muy similares. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cuál es la única diferencia radical? El efecto de la masa reducida. ¿Aló? Lo más importante es el efecto de ¿qué? De la masa reducida. Entonces resulta que este factor lo único que hace es que las energías cambien un poco, pues porque no es lo mismo tener la masa m del hidrógeno que tener la masa m, el efecto de la masa reducida, tanto el electrón como el núcleo. Y como el deuterio y los otros núcleos tienen masas distintas, entonces eso hace que las líneas o los valores energéticos cambien y se desplacen un poco en el espectro, ¿sí? No sé si ustedes revisaron que hay un momento en que por ahí el hombre nos dice algo que es bien interesante y es, si ustedes revisan ahí, hace un cálculo de... El hombre hace un cálculo de... Por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia emitida por el helio? ¿Cuál sería la frecuencia emitida por el helio ionizado, ¿cierto? En relación a la frecuencia emitida por el hidrógeno. Y usando estas ecuaciones que encontramos, no voy a entrar ahorita en detalles, el hombre encuentra que la relación, que simplemente depende del cociente de la masa reducida del hidrógeno, del helio, sobre la masa reducida de ¿quién? Del hidrógeno, ¿sí? Entonces el hombre encuentra una relación entre ¿quién? Entre la frecuencia emitida por el helio y la frecuencia emitida por ¿quién? Por el hidrógeno. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta frecuencia y esta frecuencia? Todo está determinado solo por ¿qué? Por la relación de masa reducida. Pero entonces miren el efecto como es de interesante. Según los cálculos del hombre, esto le da esto. Y este cociente
da este valor. Uno dice, ¿en serio? ¿Cuánto es la diferencia? ¿De qué orden es la diferencia? Pues la diferencia es del orden de, es inferior al 1%, ¿está ahora pero no? Entonces como la diferencia es tan pequeña, pues puede ser que a priori percibir el efecto no sea sencillo, pero dependiendo de pronto digamos del átomo, no sé qué efectos produzca sobre el litio, sobre el berilio, ionizados, de pronto ese efecto se note un poco más, pero es posible que de pronto no llegue a ser superior al 1% el efecto de corrimiento de las líneas. Yo leí algo de eso y decía que, pues, en inglés, que son, como son counters, o sea, son varios átomos, no solo. Entonces sí era importante eso porque Se amplifica el efecto. se sumaban todos, entonces claro, el efecto de error se va acumulando, Claro. lo que producía que el counter o los bits de los paquetes. Los conteos, sí. De esa vaina que... Claro, pero ya es porque es un... Es decir, claro, es como todo, ¿no? Esta es la teoría de ganar dinero. Un centavo a nadie le importa, entonces a uno le dicen cuando le piden una, ay, es una monedita, no se le gana a nadie. Claro, güey, porque una monedita pues no pasa nada. Pero pues cuando usted da muchas moneditas o cada átomo presenta ese efecto, es posible que combinados, ya en un sistema macro, ese efecto sea considerable. ¿Está ahora pero para uno solo, asumiendo para uno solo, como lo tenemos planteado, como hemos desarrollado el modelo, el efecto es prácticamente nulo. Pero amontonados, por supuesto, sí debe producir un efecto más notorio. Igual eso tiene mucho, ¿no? Sí, eso no se hace con uno solo, eso se hace con muchos, claro. Por eso digo, como es el modelo teórico, no puede jugar con qué, con uno solo. En uno no se notaría, pero en muchos sí probablemente se note el efecto, claro. ¿Listo? Oiga, bien. Revisen las cuentas y lo discutimos, que eso es un detalle ahí sutil. El RN No, ya. me dio igual, el W todavía lo estoy probando. ¿No? ¿Ya le digo, sí o no? El RN sí me dio igual, solamente con esas dos ecuaciones, ahora estoy mirando el W. Bueno, muchachos, yo les digo una cosa, siempre quedo preocupado de una cosa con la gente que estudia física. No os preocupéis por las cuentas, que si tienen que ir a revisarlas, las revisan paso a paso y eso está aquí, bien hecho. Preocúpense por lo que acabo de decir, que fue mucho más corto, y es que es muy impresionante lograr un cambio notorio, de alguna manera, sobre las líneas espectrales, solo teniendo presente que en la realidad es muy poco probable que el núcleo esté en reposo. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. ¡Quieto! Que no he dicho que se acabó. ¡Quieto! No me importa su problema. Mire, pasa lo siguiente. Hay algo muy importante para cerrar. Usted no puede ir sin saber esto. Oye, yo ya sé que lo sabe, pero después de todas estas barbaridades, después de todas estas cosas, queda una cosa en el aire que es vital. Y quizás es lo más importante que hace Bohr, que es el famoso principio de ¿qué? De correspondencia. Señores, el principio de correspondencia es el poder de lo que hace Bohr. Porque el poder de Bohr está en lo siguiente: los que hacen cuántica, gente seria, nosotros esperamos rayar eso y es posible que lleguemos allá y en algún momento lo probemos, ¿sí? Nosotros vamos a probar con el modelo atómico actual que, digamos, los niveles de energía del modelo de Bohr y los modelos de energía predichos por la mecánica cuántica son un tanto que diferentes. Pero cuando los N's de cuantización empiezan a hacerse cada vez más grandes, si estamos N's muy grandes como teniendo infinito, entonces resulta que las predicciones que hace el modelo de Bohr, que es clásico, y los modelos de la mecánica cuántica, que son cuánticos, ¿cierto? Es una tonto, pero es así, esos modelos tienen gran coincidencia. Y de hecho, Bohr y Einstein, que estamos en el mismo proceso histórico, estamos en 1912, 1915, que es cuando las cosas se ponen muy bravas, encuentran algo que es re interesante, y es que parece ser que la mecánica clásica, y eso es algo chévere, no es una teoría completa, sino que es una subteoría, como que está subtendida, está por debajo de otras teorías más grandes, más poderosas. Y entonces saben que en general, después de esa idea, hay dos teorías que dominan o enmarcan lo que nosotros hacemos casi en toda la física, que son las teorías de relatividad general de Einstein para los efectos gravitacionales, relatividad especial para efectos cinemáticos, y está esta teoría de la mecánica cuántica para el mundo micro. ¿Me entienden? Entonces, el principio de correspondencia es impresionante porque el hombre dice, mire, yo con lo que rayo clásico y con la cuántica yo puedo probar que para n's muy grandes, lo cuántico se convierte en algo clásico. Entonces me está hablando de algo que es más importante. Pero pues hasta el momento nadie ha podido probar lo más importante, que es
la combinación y la función de las dos teorías supuestamente que macro, que marcan todo, que sería la relatividad general por allá y la mecánica cuántica por acá. En este curso, pues, digamos, estamos dándole a los principios y vamos a medio comprender lo que significa hablar de mecánica cuántica. Bueno, yo sé que ustedes son unos genios y en paralelo tienen un curso de mecánica cuántica grosero con adaga, operadores de no sé quién, no sé de dónde, y eso matan gente y matan fins que da miedo. ¿Sí o no? Pero este curso es distinto, aunque habla de lo mismo, porque este curso tiene más física. ¿Sí me entienden? Tiene más física, entonces es más como más sabroso. Es lo que yo opino. Amigos, ahora sí, sigan siendo felices como lo soy yo. Podéis ir en paz. Amén. Recuerden, lo más importante no son las cuentas, me ponen nervioso, eso se arregla. Es el concepto.